Bien, me gusta hablar de pie, moviéndome, porque el busto parlante no es grato y como hay un foco que me da en los ojos, voy a bajar aquí al comienzo del salón y mi intención es que pensemos juntos sobre el tema. ¿Y cómo puedo comprobar que lo hacéis? Preguntando. Así que preguntaré. Siempre la primera fila está más expuesta, corre ese riesgo, pero pregunta de entrada. Desde el teatro griego hasta los culebrones de Netflix o Disney, ¿qué dos grandes temas interesan a la audiencia? ¿Cuáles son los temas de interés máximo para el público? El drama y el amor. Drama y amor, ¿alguna matización? ¿Qué dos grandes temáticas atraen al público? Pues yo diría que amor y violencia. Claro, sexo y violencia. O de otra manera, la vida y la muerte. Son los dos temas por excelencia, ¿no? De siempre, la sangre y el sexo, ¿no? Y ya no digamos su combinación, o sea, ya es algo imbatible, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué nos atrae la violencia, ¿no? Decía el filósofo Nietzsche, que es un tipo loco pero genial, que supo ver como pocos la realidad de nuestra cultura occidental moderna, decía que ver sufrir a otros es un gran placer, ¿no? El circo de Roma, combates de boxeo, vemos en primera fila a señoras distinguidas gritando ¡mátalo! ¡A por él! Gente que se transforma, ¿no? Hooligans en los estadios, ¿no? Decía, ver sufrir a otros es un gran placer, pero hay un placer aún mayor, que es hacer sufrir a otros, ¿no? Pasar a la acción. Ese es el placer supremo, ¿no? Bueno, responderé al final de la intervención. Voy a hacer primero un intento de radiografía de nuestra cultura moderna, la que va del siglo XVIII al XX, más o menos, de la mano de una autora que ya se citó aquí hoy, que es Hannah Arendt, judía alemana, emigrada a Estados Unidos. Dice, de modo muy sintético, pero creo que acertado, que el moderno, occidental, el moderno, cree dos cosas. La primera, que todo está permitido. Y la segunda, que todo es posible. Este sería el credo del moderno, ¿no? Todo permitido hace referencia a la libertad. Y en ciencias sociales es clásico contraponer el mundo moderno y el mundo antiguo, clásico, tradicional, ¿no? Es un contraste muy esclarecedor para entender el mundo de hoy, ¿no? La libertad de los clásicos, ¿no? Es decir, griegos y cristianos, ¿no? Es un invento griego, la libertad como concepto. Y la libertad tenía para ese mundo clásico una, dos y tres dimensiones. La primera, podemos llamar ontológica. La primera es apertura a la realidad, ¿no? Que es también el comienzo del amor. En el amor, lo primero es advertir que hay otro, o sea, que no soy yo el centro del mundo, que debe girar todo a mi alrededor, sino que hay otro que merece mi atención, respeto, amor, cuidado, etc., ¿no? O sea, apertura a la realidad. Primera faceta de la libertad. La segunda es la libertad psicológica, que es el libre albedrío. Con frecuencia somos dueños de nuestra acción. Podemos elegir entre actuar o no actuar y actuar de una manera o de otra, ¿no? No siempre, pero muchas veces, ¿no? Estoy ante el ordenador, siento hambre. ¿Qué hago? ¿Cómo? No. Tengo que decidir si voy a la nevera por algo o sigo ante el ordenador, porque me apasiona el trabajo, porque es Cuaresma o Ramadán y ayuno, porque se acerca el verano, hay que preparar la operación bikini, porque estoy en huelga de hambre, por lo que sea, ¿no? Y si decido comer, ¿qué como? De todo. O sea, el hombre es un ser abierto a todo, ¿no? O sea, que somos con frecuencia dueños de la acción para decidir si actúo o no y si decido actuar, en qué sentido actúo, ¿no? Y en tercer lugar, libertad moral, que es autodominio, autoposesión. El que es dueño de sí mismo. Es más libre, ¿no?
no es esclavo de estímulos, las adicciones, pantallas, droga, alcohol, sexo, pornografía, etcétera, ¿no? Juego, o la propia fisis. Es que yo soy así, ¿no? Decía Aristóteles que el hombre libre es el que es amigo de sí mismo. Hay amistad consigo mismo. El psiquismo humano es múltiple. Hay potencias, sentidos internos, externos, imaginación, memoria, voluntad, entendimiento. Hay amistad cuando todos quieren lo mismo. Pongo un ejemplo a mis alumnos, acaban las clases, uno va a casa y dice, bueno, veo un poco de tele, noticias, tomo tal, y me pongo a estudiar. Y de repente veo las noticias y pongo a ver cómo va Gran Hermano. Y media hora, hora y media, ¿qué hago viendo esta basura? Debería estudiar, ¿no? ¿Esa persona es libre o no es libre? Nadie la obliga a ver Gran Hermano, pero a la vez no hace lo que en el fondo quiere. Hay como un desgarro interior, ¿no? El que es libre en el sentido moral es dueño de sí mismo, dispone de sí mismo y es capaz de hacer más cosas, ¿no? Tiene una vida mucho más rica. Esta es la libertad al modo clásico. Apertura, elección, libre arbitrio y autodominio. Para los clásicos la libertad es muy importante, pero no es lo más importante, porque la libertad está al servicio de la verdad y del bien, en el sentido clásico. ¿Cómo entiende el moderno la libertad? Como liberación, emancipación, autonomía. El moderno se considera emancipado, liberado, dueño de sí mismo, no obedece a nada ni a nadie. Quiere probar de todo, ampliar las opciones. ¿Y de qué se emancipa el moderno? De la tradición, que considera obsoleta, superada, arcaica, de la naturaleza, de la realidad. Una ligera incursión epistemológica. Para el clásico, para el griego y cristiano, manda la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es el fundamento criterio de la verdad y del bien. ¿Cuándo decimos que una frase, un juicio es verdadero? Cuando expresa la realidad. O sea, la realidad es el criterio de verdad. ¿Y cuándo decimos que es buena una conducta? Cuando hace justicia a la realidad. Cuando actúo como ser racional, no como un animal o una bestia. Cuando trato a los demás como personas. Si trato a una persona como cosa, me porto mal, ¿no? Si trato a un animal como cosa, me porto mal. Si trato a un animal como persona, me porto mal. Las mascotas, ¿no? Hoy, ¿no? O sea, hacer justicia a la realidad, ¿no? ¿Cuál es para la moral cristiana el criterio moral? La recta razón que la fe ilumina, pero de entrada la recta razón. O sea, desde el punto de vista clásico, manda la realidad para la verdad y para el bien moral. Pues el moderno se emancipa de la realidad. No quiere que la realidad le diga lo que es verdadero y lo que es bueno. O sea, que se emancipa de la tradición, de lo que siempre se ha hecho, de la realidad y del autor de la realidad, de Dios. ¿Y a quién pone el moderno en su lugar? Al yo. El yo es el que manda, que será un yo individual o un yo colectivo, en las variantes marxistas, socialistas, colectivistas, etc. O sea, el moderno toma el mando, él decide lo que es bueno, verdadero, justo, no acepta imposiciones. O sea, todo está permitido. No hay trabas, no hay límites. Y esto se completa con el todo es posible. ¿Y qué es lo que hace que todo sea posible? El gran logro de la cultura moderna. ¿Cuál será ese logro? La primera fila está expuesta. Luego habrá para ti un premio especial, ¿no? Una Coca-Cola. ¿Qué es lo que hace posible ese todo? ¿Cuál es el gran logro de la ciencia moderna? Ya lo he dicho, la ciencia. La ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología me dan el poder, ¿no? Saber es poder.
Esto está en el ADN de la ciencia moderna. De Francis Bacon, que es el que sistematiza el método científico experimental, ¿no? Nota a pie de página. La ciencia moderna, de la que estamos tan orgullosos y felices, solo pudo ser posible en un contexto cultural cristiano. Por motivos sociales o sociológicos, porque Edad Media, etcétera, ¿dónde está el saber? En los monasterios, ¿no? Las bibliotecas, los monjes, etcétera, ¿no? Y por un motivo ya intelectual, y es que la ciencia moderna, experimental, presupone una naturaleza desacralizada, de la que el hombre es el rey, el dueño, y por lo tanto puede observar, manipular, experimentar. O sea, no hay ciencia experimental en otras culturas. Cuando se escribió el libro del Génesis, en torno al año 1000 a.C., y ese libro se conoció por las demás culturas, pareció al mundo clásico, al mundo antiguo, un libro herético, impío y ateo. Porque decía el Génesis que el sol, la luna, las estrellas están al servicio del hombre, como las lámparas para la vida humana. Esto parecía impiedad para el clásico, que adoraba a los astros, a la montaña, al volcán, a los animales, etc. O sea, tan solo el mundo cristiano desacraliza ese. Y en concreto, además, fueron monjes franciscanos, por el carisma de San Francisco, de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la ciencia moderna es un logro cristiano. Creo que después va un poco como a despistarse, una evolución, deísmo, agnosticismo, etcétera. Saber es poder. Poder es control, dominio, explotación. Y ese control, ese poder, se va a aplicar a tres ámbitos. Primero, al mundo físico, a la naturaleza. Es lo que se llama, de modo clásico, la revolución industrial. Fábricas, chimeneas, riqueza, bienestar, prosperidad, pero a un precio. Contaminación del aire, de la tierra, de las aguas, etc. Y hoy, claro, esto era patente ya en el siglo XIX, pero dicen los industriales, no pasa nada, contaminamos, pero la naturaleza es potente y se regenera. Hoy ya no, hoy hay peligro de que acabemos con ella, ¿no? Después se va a aplicar este talante de control al mundo social, el Estado moderno. Una maquinaria omnireguladora, que todo lo controla, supervisa, regula, que cuando lo anima una buena intención es una maravilla, el Estado de Derecho, imperio de la ley. Ya no estamos sometidos al capricho del gobernante, ¿no? Elección democrática, separación de poderes, una cosa fabulosa, ¿no? Pero cuando se pervierte esa maquinaria tan potente, queda como resultado, siglo XX, regímenes totalitarios, ¿no? Decenas de millones de víctimas, ¿no? Un Estado dedicado a matar a su propia gente. Una pregunta concurso con premio. Fin de semana en una casa rural de la Sierra para 2 personas. Alicia dará el vale de regalo. ¿Qué Estado del siglo XX tiene el récord mundial de criminalidad? O sea, más gente de la propia nación muerta a manos de un Estado perverso y criminal. ¿China? No. Rusia, no. Más muertos, digamos, en proporción a la población, ¿no? Camboya, los Khmer rojos, ¿no? En 4 años liquidaron a 1/3 de la población. Pol Pot, gente formada en París, gente culta, que amaba la música del barroco, la nouvelle cuisine. ¿Cuál era el lema de Pol Pot? País sin gente, país en paz. De un día para otro vaciaron las ciudades, de un día para otro. Dijeron, de aquí a mañana todo el mundo fuera al campo. Tener gafas era condena de muerte por intelectual. De entrada a la gente la fusilaban. Después la mataban, ya se quedaron sin balas, con pico. Y al final las enterran vivos, ¿no? Hemos visto los almacenes de cráneos, ¿no? Las imágenes de Camboya, ¿no? 4 años. Occidente asiste impasible.
Eso acaba porque Vietnam invade Camboya, ¿no? Y luego Occidente ha impedido que esto se sepa, que se trascienda, etcétera, etcétera. O sea, Estado moderno que se pervierte y es una máquina de matar a la propia gente, ¿no? Y por último, ya nos acercamos al tema que nos interesa, se aplica ese talante de control, de poder, a la propia vida humana, en el comienzo y en el final de la vida. Y aquí voy a distinguir 5 escenarios o 5 casos. ¿Qué pasa en el origen de la vida? Tenemos de entrada, como gran novedad del siglo XX, la llamada revolución sexual. El sexo fue siempre algo crucial para el ser humano, poderoso, misterioso, la vida, la fecundidad. Diosas de la fecundidad en todas las culturas primitivas. ¿Qué hay de nuevo en torno a 1900 que permita hablar de esa revolución? Hay primero una elaboración intelectual. Siempre que hay revolución, hay antes un diseño, una elaboración, un programa, ¿no? Que aquí lo hace Freud y seguidores, Freud, Erich Fromm, etc. Dicen que el hombre es líbido andante, que la libido es lo esencial, la vida es para disfrutar, sexo a discreción, el que se prive de eso es un imbécil, etc. Una exaltación del sexo en el mundo académico, de la cultura. Esto llega al último rincón del planeta, ¿no? En la última gasolinera, en el stand de libros, había Freud, ¿no? Divulgado, difundido. Hay después una componente social sobre el papel de la mujer. En mi opinión, ha habido en la historia de la humanidad 2 grandes revoluciones. La del Neolítico, aparece la agricultura y la ciudad, y la del fin del XIX, el mundo nuestro, de las máquinas, el mundo moderno, ¿no? Hasta ese momento hubo un reparto de roles, claro, la mujer en el hogar, siempre embarazada y criando, porque había una gran mortalidad infantil, empezaba con 13, 14 años y siempre criando y embarazada, ¿no? Y cuidando unas gallinas, una huerta, tejiendo, etc. Y el varón fuera comerciando, pastoreando, guerreando, etc. Esto va a cambiar en torno a 1900. Aquí se habló del segundo feminismo, hablo del primer feminismo, ¿no? ¿Has visto la película Mary Poppins? La buena, la de Disney del año 60 y tantos. Sí. La familia Banks, ¿no? El padre es banquero. ¿Y qué hace la madre? No me acuerdo. No, en casa no, no. Al contrario, está siempre fuera, es sufragista, siempre con unas pancartas y por eso tiene que ir Mary Poppins a cuidar a los niños, ¿no? O sea, mujeres en la calle pidiendo el voto. Ahí empieza el feminismo, ¿no? Y vienen 2 guerras mundiales. Los varones todos al frente o a la intendencia. ¿Y quién cuida la vida social, las fábricas, comercios, hospitales? Las mujeres, ¿no? Y ya no se van a ir de ahí, ¿no? La mujer abandona el hogar y entra en el aula y en el mundo del trabajo, ¿no? Y lo hace muy bien, ¿no? O sea, tenemos, por tanto, primero, componente intelectual, Freud. Segundo, gran cambio social, la mujer que sale del hogar, ¿no? Tercero, se habló aquí, la revolución química, la píldora, ¿no? Que es un cataclismo mundial. No comentó la ginecóloga ayer un dato, habló de estos científicos Pincus y Gerasi. Hay que mencionar a Margaret Sanger, la que fundó Planned Parenthood. Una enfermera, una mujer debió ser extraordinaria. Se casó con un millonario y hicieron un pacto matrimonial por el que ella ocuparía un ala del palacio que habitaban y tendría completa libertad sexual. Y funda Planned Parenthood con una intención eugenésica, librar a Norteamérica de negros, hispánicos, amarillos, etc. Un cóctel social en el año 58 en Nueva York, con Pincus y tal. Y dice ella, pregunta, tomando una copa, ¿no se podría encontrar una píldora que tal? Y pues venga, ahí van, un par de millones, encuéntremela. Año 61, la píldora en el mercado. Eso fue un encargo de la Sanger. Ha cambiado el mundo. Un pequeño chascarrillo, porque según parece es bueno colocar algún chascarrillo entre col y col, ¿no?
el matrimonio Tony Blair y Cheryl Blair, ¿no? Primer ministro inglés. Lo que digo ahora está en la autobiografía de Cheryl Blair, ¿no? Cuando llegan a Downing Street, al primer ministro, son 3 hijos y al poco nació un cuarto. Caramba, sorpresa, no era esperado, maravilla, alegría. Leo, ¿no? Fabuloso, genial, muy bien. Ya se atiende a la política, etcétera, y la esposa escribe sus memorias y cuenta cómo fue el nacimiento de Leo, ¿no? Y me parece típico, primero, porque lo cuente, o sea, porque cuente esto públicamente y lo ocurrido. O sea, son 2 aspectos que me parecen relevantes, ¿no? La reina veraneaba en Balmoral, un castillo en Escocia, pasaba los veranos, ¿no? Y es costumbre, tradición tan inglesa, que la reina invite un fin de semana al primer ministro, no para despachar, simplemente como acto social, ¿no? Y allí van Tony y su esposa, ¿no? Pero aunque sea el premier, hay un control de seguridad, el MI5, que revisa el equipaje, la maleta y la bolsa de aseo. Y Che llevaba la píldora en la bolsa, ¿no? Sin más. Pasan el fin de semana, transcurre un año, nueva invitación. Y cuenta Cheryl, me dio vergüenza llevar la píldora, porque iban a verla, así que no llevé la píldora. Escocia. Fue un fin de semana fresco. Fuimos pronto a la cama. Y ahí fue engendrado Leo, ¿no? Bueno, la píldora. O sea, que afecta desde Cheryl Blair hasta la última mujer, la última aldea de Camboya, ¿no? Y queda un cuarto factor que permite hablar de revolución sexual, que es los medios de comunicación. Televisión, cine, publicidad, internet, etc. O sea, que todo este conjunto lleva a que haya una sexualidad banalizada, trivializada, generalizada, y a pesar de la píldora, embarazos no deseados o no previstos, aborto masivo es la respuesta moderna ante esa sexualidad desenfrenada, ¿no? Pero a la inversa, segundo escenario, crece la infertilidad por motivos conocidos, ¿no? El estrés, la vida moderna, la contaminación, etc., ¿no? Respuesta moderna, fecundación in vitro, reproducción asistida, ¿no? Y siempre por medio mucho dinero. Aquí se habló del IBI el otro día. IBI está en venta. O sea, los 4 valencianos que la fundaron, se ve que ya son mayores, tienen mucha plata, se han cansado, está a la venta. Algún fondo lo está negociando a la venta. Precio de venta, 2.500 millones de euros. Cada año facturan cientos de millones. España es la meca del turismo reproductivo en Europa, junto con Ucrania. Ya Ucrania no está operativo, España es la meca de la gran negocio, ¿no? ¿Qué ocurre al final de la vida? Se prolonga la vida, etcétera, aunque al final la gente muere, en principio. Ensañamiento terapéutico. Lo que sea para que la gente no muera, especialmente gente rica, poderosa, etcétera. Y a la inversa, se prolonga la vida, el gasto sanitario crece imparablemente, no hay dinero. Si se acortara la vida un par de años, habría un ahorro fabuloso. ¿Esto a qué abre la puerta? Eutanasia, por motivos económicos puramente, ¿no? O sea, va a venir de modo imparable para ahorrar, ¿no? Y hay un quinto escenario más reciente, posthumanismo y transhumanismo. Se dice, hasta ahora hemos tenido la llamada evolución biológica, desde el primer unicelular hasta el ser humano. Ahora el hombre va a tomar el mando, moderno, ¿no? Para inaugurar la evolución cultural, para superar la condición humana presente. Cyborg, hombre-máquina, fusión con la máquina, los chips, la inmortalidad. No es una broma, van en serio por la inmortalidad. El hombre manda, ¿no? Por ejemplo, en los manuales de geología que se estudian ahora mismo, se dice que el planeta ha entrado en una nueva era, llamada el antropoceno, la era del hombre. Esto es arrogancia,
no hay que hablar de la pandemia del virus, un virus como trastoca todo. Yo pongo como ejemplo, hace 12, 15 años, un volcán de Islandia estornudó una semana, unos días, y de repente no hay tráfico aéreo en el hemisferio norte durante días. Pero se cree el moderno que él manda. O sea, yo mando, soy el rey del mundo. Los griegos hablaban de ibris, de la arrogancia que los dioses castigan. Bueno, voy a la pregunta inicial. ¿Cuál es el atractivo de la violencia, del homicidio? ¿Por qué nos fascina? Para responder, utilizo un símil político, y es que no hay grupo humano o sociedad sin poder, sin gobierno. Si no hay poder, el grupo se disgrega, se deshace, desaparece. ¿Cuál es el poder supremo al que todo poder está sometido? Como el anillo de Tolkien, también se habló de Tolkien aquí, que manda a los demás anillos. ¿Cuál es el poder al que ningún poder escapa? Pregunto. ¿El poder supremo? ¿Dios? No, el moderno se emancipa de Dios. No, Dios no está en la ecuación, ¿no? La muerte. Nadie escapa al poder de la muerte, ¿no? Con lo cual, el que mata se asocia al poder supremo. Él morirá, pero morirá el último. O sea, matar es ser como Dios. Dice la psiquiatría forense que el cliente de la prostituta no busca tanto placer venéreo, sino la sensación de dominio. Tengo una persona sometida a mi merced, para que yo haga con ella lo que quiera, ¿no? Ese es, por lo visto, el gran atractivo de la prostitución, ¿no? No es fisiológico, sino es dominio, poder, ¿no? O sea, al final, el atractivo de matar es ejercer el poder supremo. Es lo que nos fascina, ¿no? Es bueno saberlo para estar prevenido y poder combatir al enemigo, ¿no? Y aquí lo dejo. Muchas gracias por vuestra atención.